Bueno, aquí llegamos al ocaso, a la caída del régimen fujimorista. Fujimori ya se viene desgastando desde el año 96 porque está tomando una serie de medidas para reelegirse de manera fraudulenta. Hay protestas en las calles, mucha gente no acepta la idea de que Fujimori sea elegido por tercera vez. Está claro que Fujimori ya no debería ser candidato por tercera vez porque la ley lo impide, a pesar que el Congreso diga lo contrario. Por supuesto, es un Congreso de mayoría fujimorista, ¿no? Parecido al Congreso que se disolvió recientemente, digámoslo, ¿no? Congreso de mayoría fujimorista que hace lo que sea necesario para que Fujimori sea elegido por tercera vez, aunque la ley diga que no, para torcer la Constitución. Entonces, en el escenario congresal, jurídico, todo está complicado. La compra de los medios de comunicación es demasiado escandaloso. Y es obvio que los medios de comunicación están comprados, por más que los medios de comunicación digan que no y que el gobierno diga que no, es demasiado evidente. Las violaciones de derechos humanos también ya son demasiado evidentes, ¿no? Porque han sucedido por todo el país, porque hay algunos medios de comunicación más pequeños, más independientes que publican esta información, y porque finalmente se va divulgando en el boca a boca, la gente habla entre sí, ¿no? A pesar de que en esta época Internet todavía no está masificado, no hay masificación de Internet aún, la gente habla, pues, y se dan cuenta de las cosas. Entonces, los trabajadores sindicalizados reclaman derechos, los derechos laborales que la Constitución del 93 les ha negado. La Constitución del 78 era muy generosa en derechos laborales, la del 93 ya no, porque es capitalista salvaje, neoliberal. El golpe de Estado del 92, además, de hecho, atacó a los sindicatos, y el shock económico del año 90 supuso que muchos de ellos desaparecieran, colapsaran por temas económicos. Pero ahora se están rehabilitando los sindicatos, están volviendo a resurgir y se oponen al régimen fujimorista. Entonces, Fujimori se está abriendo varios frentes, por así decirlo. O sea, se está desgastando en el Congreso, se está desgastando ante la opinión pública, ante los sindicatos, los estudiantes universitarios ya no lo quieren, y ya la situación se le está complicando mucho. Y el año 2000 consuma un fraude electoral. El candidato más fuerte que le hace la pelea en el año 2000 es Alejandro Toledo, que luego va a ser presidente de la República al año siguiente, 2001. Es una campaña muy encarnizada, la de Alejandro Toledo contra Fujimori, y Fujimori se impone finalmente como un fraude. Las cifras que da la autoridad electoral, pues realmente muy poca gente las cree. Son cifras poco creíbles, además que todo el proceso está plagado de irregularidades que son demasiado obvias, una vez más. Demasiado obvio que hay irregularidades electorales. Entonces, es un triunfo muy dudoso el de Fujimori, una victoria electoral bastante dudosa. Entonces ya todo esto huele muy mal, el gobierno ya está en caída en su popularidad, pero suceden una serie de hechos que terminan por hacer que el gobierno se derrumbe, se desmorone por completo. Primero que nada, el escándalo de los llamados Vladivideos. Salen publicitados en medios de comunicación independientes y en el extranjero una serie de videos en los cuales aparece Vladimiro Montesinos pues sobornando. ¿Sobornando a quiénes? Sobornando a políticos opositores, sobornando a diputados, sobornando a alcaldes, pero también comprando medios de comunicación. Se ve que está hablando con directores de canales de televisión, por ejemplo, y les da dinero en mano para que digan tal o cual cosa, igual con periodistas de diferentes periódicos, dueños de periódicos, de canales, de radios, etcétera. Esos son los videos, ¿no? ¿Por qué uno diría todo esto está grabado en video? Bueno, eso habría que entender, es un tema ya psicológico, repito, es un tema psicológico. Vladimiro Montesinos era una persona que tenía la manía de grabar todos sus actos delictivos. Tenía esa manía Vladimiro Montesinos, lo grababa todo. Y parece que alguien que no le era tan leal a Vladimiro Montesinos filtra estos videos a la prensa opositora. Hay poca prensa opositora, pero la hay. Y se difumina.
se difumina aquí y en el extranjero también. Entonces, pues las personas se enteran de quién es realmente Vladimiro Montesinos. Bueno, todos sabían que Vladimiro Montesinos era un personaje oscuro, pero por si alguna duda quedaba, ahora esto va a ser demasiado obvio, muy obvio. El escándalo es demasiado escandaloso esto. Y Vladimiro Montesinos es el socio de Fujimori. Entonces, bueno, es muy escandaloso. Segundo punto, las protestas populares. Ya habían protestas antes del fraude electoral, viene desde el año 96. 4 años seguidos de protesta desgasta a cualquier presidente. Son 4 años de gente en las calles protestando, y ahora con el fraude hay más gente protestando todavía. Hay muchas personas que no aceptan el resultado que ha dado la autoridad electoral. Mucha gente que no lo acepta. Y salen a las calles, la policía se enfrenta, salen al día siguiente, siguen saliendo. Es algo que se le comienza a volver inmanejable al gobierno. Se le vuelve inmanejable este tema. Finalmente, un tercer punto. Consecuencia del escándalo de los Vladivideos, Fujimori le pide a Vladimiro Montesinos que se retire, que renuncie, que se aparte del gobierno. Y Montesinos se aparta del gobierno. Entonces se quiebra la sociedad Fujimori-Montesinos. Pero hay un problema. Montesinos es el nexo con las Fuerzas Armadas. Y Montesinos tiene muchas personas en las Fuerzas Armadas que tienen tratos con él, tratos oscuros ciertamente, pero tienen tratos con él. Entonces Montesinos comienza a organizar un golpe de estado contra Fujimori, mientras que Fujimori quiere capturar a Montesinos para meterlo a la cárcel, y comienza una especie de juego del gato y el ratón, en los cuales ambos, Fujimori y Montesinos, comienzan a perseguirse mutuamente. Fujimori con su grupo, con su cuerpo de seguridad más leal, sale a buscar a Montesinos por todos los rincones del Perú, pero Montesinos, desde las sombras, también está buscando a Fujimori para secuestrarlo y eventualmente asesinarlo. Es como una suerte de lo que se conoce como el juego del gato y del ratón. ¿Quién caza a quién? Con Z, ¿no? ¿Quién caza a quién? Es como que ambos van a la cacería el uno del otro. Y esto además es algo que a Fujimori lo tiene muy estresado. Está arriesgando su vida. Obviamente que está estresadísimo Fujimori con esto, ¿no? Y finalmente ya lo que va a ser ya la gota que colma el vaso. Ya con esto ya se hace totalmente insostenible. El escándalo de venta de armas a las FARC. ¿Qué son las FARC? Las FARC son una guerrilla colombiana. Son una guerrilla comunista y además terrorista, un grupo guerrillero y terrorista colombiano. Y el gobierno peruano le vende armas a este grupo, no porque simpatice con sus ideas, no por eso, simplemente por corrupción, simplemente porque las FARC tienen dinero narcotráfico, por cierto, para pagar por esas armas. Y el gobierno peruano le vende armas a las FARC, por dinero, solo por dinero, no por ideología. El gobierno peruano no tiene nada de comunista, Fujimori no es comunista, pero le vende armas a los comunistas, terroristas y aliados del narcotráfico colombianos por dinero. Esto ya hace que Estados Unidos, que a estas alturas era el único apoyo que le queda a Fujimori, le diga: te vas. Así de simple. O sea, va el embajador de Estados Unidos a reunirse con Fujimori y le dice: señor Fujimori, señor presidente, usted ya no tiene el apoyo de Estados Unidos, y creo que la mejor idea, lo mejor que se le puede ocurrir a usted ahora es irse, porque si Estados Unidos no lo apoya, ya nadie lo apoya. Y efectivamente, ya nadie lo apoya. Ya no tiene apoyo de ningún gobierno extranjero, ya todo el mundo le dio la espalda. Entonces, en noviembre del año 2000, Fujimori se fuga del país. Se va a Japón y desde ahí abandona la presidencia. Hace abandono del cargo. Y ahí se acaba el Fujimorismo. Para sintetizar, el Plan Verde es el proyecto de los militares. Es un proyecto que además tenía fecha. El Plan Verde debía durar 25 años. Sí, como lo oye, 25 años. Es un plan diseñado para que comience el año 90 y finalice el año 2015. 90 al 2015, 25 años. Hay militares que todavía siguen con la idea de continuar el Plan Verde sin Fujimori y presentan el año 2001 como candidato a las elecciones a Carlos Boloña, que había sido ministro de Economía de Fujimori. Después de Hurtado Miller fue Boloña, ministro de Economía. Lo presenta como candidato que representa a los sectores afines al Plan Verde, pero pierde, no gana las elecciones Boloña, le va muy mal, de hecho, le va muy mal en las elecciones. El Estado neoliberal
permanece, a pesar de todas las críticas y todo, el Estado neoliberal permanece después del año 2000, ya en democracia. Desde 2000 hasta ahora, tenemos este modelo de Estado, amparados en la Constitución del 93, que es un Estado que da muy pocos derechos, a comparación de la Constitución del 78 y a comparación de la Constitución de los países democráticos del mundo. Da pocos derechos y da muchas ventajas al mercado. Eso es lo que se conoce como neoliberalismo y capitalismo salvaje. Porque voy a repetir una vez más, esto es diferente al liberalismo que predica Vargas Llosa. El liberalismo, en su acepción más clásica, es libertades económicas y libertades y derechos humanos en general. O sea, libertades económicas, pero derechos humanos juntos. El neoliberalismo o capitalismo salvaje hace un divorcio entre lo que es la libertad económica, sobre todo la libertad empresarial, divorcia todo esto de lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay pocos derechos y el Perú se va a mantener así hasta hoy, ¿no? Entonces, esto combinado con lo que se conoce como neopatrimonialismo. El patrimonialismo es cuando el gobierno usurpa funciones, funciones de otras entidades que no le corresponden, otros poderes del Estado, organismos públicos, pero también cuando se agarra el dinero, esa corrupción de la manera más burda, ¿no? Se llama neopatrimonialismo porque es una manera de hacer política que está institucionalizada. No son simplemente actos de corrupción aislados, sino ya es algo institucionalizado que se va a mantener en los gobiernos que van a seguir. Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García, el gobierno Ollanta-Humala, son gobiernos que mantienen un esquema de corrupción ya sistematizada, sistemática, ¿no? Ya se institucionaliza la corrupción. Por eso es que tenemos un país en el cual todos los expresidentes o están requisitoriados por la justicia o están presos. Todos nuestros expresidentes o están requisitoriados por la justicia o están presos, ¿no? Y esto es algo increíble, pero es el resultado del neopatrimonialismo. Pues cuando ya la corrupción ya se enquistó y es parte del sistema mismo, pues esto es lo que viene. El resultado final es que tenemos una ciudadanía de baja calidad. Una ciudadanía de baja calidad. En teoría todos tenemos derechos, todos votamos, etc. Pero la ciudadanía de baja calidad. El Estado no provee todos los servicios, todos los bienes que la ciudadanía requiere. Hay mucha exclusión, hay mucha discriminación y desigualdad. Por supuesto, esto excede al marco del neoliberalismo mismo, porque la discriminación racial, de género, del centralismo limeño, etc., esto ya es algo que está muchos años antes, solamente que se exacerba en esta época. La desigualdad social también es algo que viene de mucho antes, pero se exacerba en esta época. Y la exclusión también se puede decir algo parecido. Mucha exclusión social. A pesar de que hay trabajadores formales, no vamos a llegar a los niveles de formalidad previos a Fujimori y todavía somos un país con altos niveles de informalidad, lo cual es algo que conspira contra la misma gobernabilidad del país. Piensen en la cuarentena actual. Vizcarra toma una serie de medidas que al final no terminan resultando del todo y es porque hay demasiada informalidad, entre otros motivos, pero es un motivo importante ¿no? Solamente un último punto que está aquí en el PPT, ¿no? Y es que a pesar de que hubo fuerte oposición al régimen, como ya lo dije, Fujimori mantuvo un apoyo popular hasta el final de su gobierno, hasta el día que se fuga. Porque, ya les dije, este esquema de asistencialismo clientelista, esto de dar dádivas, de llevar la carretera hasta donde tenga que llegar, construir pistas, dar luz, agua, paquetes de comida, cuestiones para tener a cambio clientes políticos que en sectores populares, funciona hasta cierto punto, no al 100%, pero hasta cierto punto, y le da una base política que hasta el día de hoy permanece. Por eso hay mucha gente que se sorprende, y yo no sé qué se sorprenden, pero se sorprenden de que el fujimorismo todavía tenga apoyo popular, y es por esto, todavía hay apoyo popular por este motivo. No es mayoritario quizás, pero sí es mucho.
y es considerable, ¿no? Con esto terminamos por ahora.